Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a un nuevo análisis para la semana 10 de la ABL, la Amateur Battle League. En esta ocasión vamos a estar enfrentando otra vez a los Boston Grambles de John Hashtag de Pocrates. Es nuestro tercer encuentro con ellos y definitivamente eso hace que el proceso de planeación sea un poco más complicado porque tenemos la ventaja de que en los dos encuentros anteriores por suerte logramos llevarnos una victoria, pero no por eso puedo decir como de, sí, seguro le vamos a ganar otra vez. Puedo pensar en qué es lo que ha funcionado y tratar de mantenerlo sobre esa línea, y por eso es que vamos a traer al equipo que traíamos la vez pasada. Si se fijan, son los 6 que llevamos a la pelea anterior, pero hice algunos ajustes y yo espero estos ajustes nos ayuden a llevarnos la victoria, sobre todo estando ya tan cerca de playoffs y con una muy buena oportunidad de lograrlo. Vamos a tener para empezar a la capitana Hatterene. Y de hecho va a tener su Magic Bounce, va a tener una Life Orb, porque en esta ocasión quiero que nos vayamos a full ataque. No la he traído así, creo, desde como la semana 3, si no me equivoco. Lo tenemos otra vez todo en Special Attack, un poquito en cada defensa, porque así era como quedaba mejor distribuido. 248 de HP y tenemos los 31 IVs de velocidad, porque creo que con eso es suficiente para ser más rápidos que Bronson. Y de todos modos tengo algo para Bronson. Y en cuanto a los ataques, va a tener su Psychic. Me gusta el Max Mindstorm para evitar prioridades. Eso no le ayuda a Sableye, pero sí me ayuda a mí en caso de que venga, por ejemplo, Hitmonchan, que siempre es una posibilidad. Tenemos el Dazzling Gleam, que le pega muy duro a casi todo su equipo. El Shadow Ball, precisamente para Bronson. Y tenemos aparte Giga Drain, eso le pega muy duro a Lapras. Y creo que con este spread y bajo las circunstancias correctas, la capitana va a poder hacer mucho en esta pelea. Va una capitana muy ofensiva que yo espero nos dé buenos resultados. Va a estar acompañada de Blink. Y Blink es ya un set muy clásico que traemos con Blink. Va a tener sus Leftovers, va a tener su Prankster. Va a ser nuestro Blink Shiny, obviamente. Con máximo en HP, máximo en defensa, 4 de defensa especial, nomás para que complete ahí. Vamos a tener el Fake Out. ¿Por qué? Porque Fake Out es muy bueno en caso de que intente hacer, por ejemplo, un Ally Switch. Si veo que está ahí Bronson o alguno de sus otros Pokémon que pueda hacer Ally Switch, un Fake Out lo aplacamos y ya no puede hacerlo. Me sirve porque lo ha usado ya contra nosotros antes con Bronson, lo puede usar si así lo desea con Cinderace o con Dragapult, entonces es más como una precaución. Y si no, de todos modos tener Fake Out es muy bueno por la alta prioridad y porque le anulo prácticamente un turno a cualquier Pokémon. Vamos a tener aparte el Foul Play porque le pega bastante duro a sus atacantes físicos, en especial a Dragapult, que si no es una variante de ataque especial casi siempre se va. Vamos a tener el Quash para apoyar ahí a la capitana y a los de mi equipo que son un poquillo más lentos. Y Rain Dance, ¿por qué? Porque la vez pasada nos ayudó mucho, le ayuda mucho al sapo, le ayuda mucho a Jolt y hace que sus ataques, por ejemplo como el Pyro Ball de Cinderace, no peguen tan duro. Después vamos a tener a Kryptonite, igual que la vez pasada viene este Kryptonite, pero la diferencia con respecto a la vez pasada, trae su Focus Sash, no me acuerdo si traía Focus Sash la vez pasada, según yo no. Tiene máximo en ataque especial, máximo en velocidad y 4 ahí de HP. Vamos a tener Thunder y Shadow Ball para atacar, no voy a traer Weather Ball porque no hay mucho a lo que me convenga pegarle con agua. Hippowdon de todos modos se lo aguanta según yo y me puede destrozar. Tengo en lugar de eso Thunder Wave, la vez pasada tenía Charm y me agrada Charm porque baja mucho el ataque, pero ante la posibilidad de que traiga algún atacante especial y teniendo Pokémon bastante rápidos, me parece buena opción el Thunder Wave. Y aparte traen Rain Dance otra vez para apoyar al sapo, para que Cinderace no pegue tan duro, y en general nos gusta esa lluvia porque tenemos el Thunder. Después vamos a tener a Shifu, y Shifu en esta ocasión también va a traer Focus Sash. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la vez pasada contra Honest Pokémon Trainer intentamos ahí un pequeño truco que tristemente no se pudo. No me esperaba el lead con Machamp y Araquanid, lo cual me arruinó la estrategia. Pero lo que pasa es que vamos a tener Swords Dance. Esta vez espero John no se lo espere, salvo que venga Hitmonchan y lo ponga de inicio con Shiinotic. La estrategia está muy garantizada, no, pero sí es mucho más fácil que funcione en esta ocasión.
y para lograr que el Pangoro sea una fuerza de destrucción masiva. Una vez que tenga ese Sword Stance va a tener Scrappy, porque eso quiere decir que puedo tirar cualquier ataque a cualquiera de sus Pokémon y no preocuparme de que, por ejemplo, intente usar a Dragapult para frenar el Brick Break, sobre todo si ya tiene el Resonance, porque algo que podría intentar él es que si está su Resonance y no quiere perderlos, espera un Brick Break, trata de meter a Dragapult, pues no va a salvarse de que le pegue con el Brick Break, y sobre todo si yo uso un Sword Stance, eso va a ser todo para Dragapult. Entonces ese sería un caso muy bello. Si no, de todos modos es algo muy específico. Brick Break le va a pegar muy duro a casi todos sus Pokémon. Darkest Lariat también. Ice Punch cubre específicamente a Shiinotic, y al Hippowdon no los baja, ni siquiera estando en +2 según yo, pero sí les hace muchísimo daño. Yo confío mucho en el Panda para que nos cargue a la victoria en caso de que no haya problemas con la estrategia inicial. Va a tener máximo en ataque con naturaleza Adamant, máximo en velocidad. No es un portento de velocidad este Panda, pero con eso le gana a bastantes de sus Pokémon, sobre todo a Lapras, a menos que lo traiga máxima velocidad él, y no siento que le convenga mucho. 4 en HP para redondear, y va a tener aparte ahí a la Gortz. La Gortz viene igual que la vez pasada, me parece, igual que la vez pasada en esta pelea en específico, porque va a tener su Citrus Berry que usó la semana pasada, va a tener el Follow Me, va a tener el Life Do, Flamethrower, porque ahí le puede ayudar al Panda en caso de que esté Shiinotic. Le puede ayudar con Dazzling Gleam en caso de que esté, por ejemplo, Hitmonchan. Incluso a Dragapult creo que le hago bastante decente de daño ahí. Vamos a tener casi todo en HP con un poquitito en defensa, y estos 8 que quedan en ataque especial, nada más para que le ayude ahí un poco. Y vamos a cerrar el equipo con Saposai Quinto, que igual viene casi como lo trajimos a esta misma pelea la vez pasada. Va a tener su Swift Frame para que pueda ser más rápido que todo en la lluvia, incluido Dragapult, salvo que decida por ahí usar algún tipo de Scarf. Va a tener 152 en HP, máximo en ataque con Adamant también. Estos son los EVs de velocidad que ocupa para ganarle a Dragapult Jolly siempre y cuando esté lloviendo. Pero si no, de todos modos vamos a tener una Life Orb, porque con eso el sapo va a pegar muy duro. Liquidation en la lluvia le hace muchísimo daño a todos. Earthquake para reventar a gusto. No tengo a nadie con Protect en el equipo, pero de todos modos la vez pasada lo usamos para cerrar. Nos funcionó, fue una buena forma de acabar la batalla. Vamos a tener el Ice Punch precisamente para Dragapult, precisamente para Shiinotic en caso de que ya esté más o menos dañado. Brick Break es para quitar el Resonance, que no es mi candidato ideal, para eso mejor usaría a Pangoro. Pero de todos modos este va a ser el equipo. Nos acercamos cada vez más a los playoffs. Creo que con una victoria más, que obviamente voy a echarle todas las ganas para que no sea solamente una, pero con una victoria más creo que me garantizo ya estar en playoffs matemáticamente. Así que vamos a echarle todas las ganas del mundo para lograrlo. En la parte de abajo están los links. Vayan a checar sobre todo a los oponentes de la semana, que son los Boston Brambles de Pokerates, John y Dan. Y aparte van a estar los links de todos los demás coaches. Aparte del link de la tienda, con el código SOY10 pueden obtener un 10% de descuento. Y yo los estaré viendo para la pelea. Yo soy Salamonster y nos vemos a la próxima.